Auspicia este programa el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, www.ipcba.com.ar. La gente de campo tiene códigos. Código Campo. Todo lo que hay que saber sobre el sector agropecuario, eje central de la economía entrerriana, está en Código Campo. Los problemas, las propuestas, las novedades, los avances y sobre todo los testimonios de los principales actores de las cadenas productivas están en Código Campo. Todas las semanas, desde Radio Costa Paraná, 1 hora para darle al campo un lugar en la ciudad. Con ustedes, Danilo Lima, en Código Campo. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Código Campo, este espacio agropecuario que tenemos el gran gusto de compartir con todos ustedes y que tiene su origen en Radio Costa Paraná en el 88.1, la radio pública de la ciudad, pero que también se emite por FM 104.5 Campo y Ciudad de Villaguay. Le mandamos a nuestro querido amigo Goyo César, le mandamos un gran abrazo. También nos pueden escuchar por FM Impacto Ruteros, por Radio Franca de Concepción del Uruguay, por FM Sol de Crespo, también por Radio Siglo XXI Digital de Asencan. Le mandamos un saludo al Tano Gemignani, que creo que está en Estados Unidos, en una gira, creo, familiar. Así que le mandamos un gran saludo al amigo Tano Gemignani. Nos pueden escuchar también por Radio Integración de Federal en el 90.5, Radio Litoral de Vial en el 95.1, Radio Libertad de Victoria en el 92.1 y por Radio FM Las Chacras de Villa Paranacito. También nos pueden seguir cuando quieran por 4 sitios digitales: la radio del campo.com.ar, campoyciudad.com.ar, solnoticias.com.ar, Código Campo, por supuesto.com.ar, nuestro portal de noticias agropecuarias. Hoy vamos a hablar de dos temas importantes para la producción agropecuaria entrerriana, dos de los temas de fondo. Uno no solamente para producción, sino también para la ruralidad toda, que son los temas de fondo, no son temas circunstanciales, no son un impuesto, otro impuesto, un problema acá, un problema allá. Son, insisto, problemas de fondo que hay que trabajarlos. Uno de ellos es el de los caminos. Ustedes saben que el reclamo central de los productores agropecuarios y de las comunidades rurales en Entre Ríos desde hace años, desde hace décadas, son los caminos. ¿Por qué? Porque el estado de los caminos secundarios en la provincia, de las rutas también, pero de los caminos secundarios sobre todo, es muy malo y en algunos casos es directamente calamitoso. Pasan los años, pasan los gobiernos y los problemas no llegan. Esta administración, la del gobernador Rogelio Frigerio, ha tenido en este año y medio de gestión algunas decisiones importantes. Una de ellas, por ejemplo, ha sido destinar el 100% de la recaudación del impuesto inmobiliario rural para destinarla a la conservación, al arreglo de los caminos, pero el monto que se recauda por este ítem, por este impuesto inmobiliario rural, es prácticamente insignificante comparado con el monto total de inversión que se necesita para mejorar buena parte de la red caminera entrerrianos. Va en el sentido correcto esa decisión del gobierno, pero es muy poco, no alcanza. Y uno de los temas que recurrentemente aparece para sumar un instrumento o una herramienta más en este sentido son los consorcios camineros. Entre Ríos tiene varios consorcios camineros constituidos, pero también hay que mejorar en esta materia, hay que sumar nuevos consorcios y esto se necesita para esto una herramienta legal. Ha habido en los últimos años presentaciones de legisladores de distintos espacios políticos. Recuerdo puntualmente dos: la de Esteban Vitor, cuando Esteban Vitor, el actual secretario legal y técnico de la Gobernación, era
era diputado provincial en su primer mandato como diputado, estamos hablando de hace 10 años, presentó un proyecto para la creación de un proyecto de ley para la creación de consorcios camineros. Unos años después, también desde la hoy oposición, Néstor Logio, el diputado Néstor Logio, el ahora ex diputado Logio, también presentó un proyecto similar y en este tiempo, en esta legislatura, la diputada Julia Calleros también ha presentado un proyecto en este sentido para la constitución de consorcios camineros. La Cámara de Diputados retomó esta discusión la semana pasada, hubo reunión de 2 comisiones para empezar a trabajar este tema desde el punto de vista legislativo, para tratar de, con estos 3 proyectos, el de Vitor, el de Logio, el de Calleros, tratar de hacer un proyecto común que pueda llegar al recinto y, si hay acuerdos, sancionar una ley que la provincia necesita. Nosotros vamos a hablar con la diputada Noelia Taborda, de Federal, de Juntos por Entre Ríos, que es presidenta de una de las comisiones que está trabajando en este tema, para que nos cuente un poquito cómo arrancó esta discusión. Vemos a gente de los 2 bloques, de los más de 2 bloques que tiene la Cámara de Diputados, de todo el espectro político de la política de Entre Ríos. Vimos gente que sabe mucho de este tema, como Juan José Bailo, por ejemplo, el diputado provincial, que fue ministro de Producción de Entre Ríos, que fue secretario de Agricultura de la Nación. De modo que estuvo también Esteban Vitor en esa reunión, estuvo Alfredo Bell, que es el subadministrador de Vialidad Provincial en la actualidad. Y le vamos a consultar a Noelia Taborda, la diputada federalense, qué pasó, qué tan cerca estamos de que estos 3 proyectos concluyan en uno solo, y sobre todo qué posibilidad hay de que efectivamente esta iniciativa llegue a buen puerto. También estuvo en la reunión la gente del gremio de los trabajadores viales, que en los proyectos anteriores puso muchas objeciones a que se avance en esta materia. Así que también seguramente en los próximos programas vamos a contactarlos con gente del gremio de trabajadores viales para que nos cuenten cuál es su postura. Pero de momento vamos a arrancar con la diputada Noelia Taborda a ver qué nos dicen. Y el otro tema que es de fondo en Entre Ríos es el de la conservación de los suelos. Estamos terminando julio, que es el mes que en la Argentina recordamos la conservación de los suelos, porque el 7 de julio, desde hace más de 60 años, es el Día de la Conservación de los Suelos en el país, y es uno de los temas de fondo, ¿no? La erosión hídrica en Entre Ríos probablemente sea la limitante natural más importante que tiene la producción en la provincia, y es fundamental que este tema esté, siempre lo decimos, esté en la agenda mediática, pero sobre todo que esté en la agenda política. Va a haber una jornada el próximo martes, martes 29 de julio, en el Centro Provincial de Convenciones, en el CPEA y en el Parque Urquiza, en Paraná. Una jornada que va a involucrar a distintos protagonistas, a distintos actores de esta materia de la región centro, no solo de Entre Ríos, sino también de Córdoba y de Santa Fe. También va a venir gente del Uruguay a hablar sobre todo lo que tiene que ver con la conservación de suelos. Por eso vamos a llamarlo a Adrián Quinternech, que es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, es auxiliar de la Cátedra de Conservación de Suelos de la facultad, para que nos cuente algunos detalles de lo que va a ser esta jornada, también de lo que va a presentar la facultad en el marco de este encuentro que se realiza el próximo martes, y también un poquito vamos a hablar de la actualidad, cómo estamos en materia de conservación de suelos en la provincia, porque Entre Ríos fue, en los años 80 y 90, fue un ejemplo en el país en materia de conservación de suelos. Se trabajó muchísimo desde el punto de vista técnico en aquellos años en Entre Ríos. No sé qué pasó, pero también los políticos acompañaron. En aquel momento hubo varios legisladores, varios funcionarios
que le dieron mucha bola a este tema y que le permitió a la provincia avanzar bastante en el tema del control de la erosión hídrica. Después me parece que las cosas ya en este siglo, en algún gobierno puntualmente, se diluyó un poco. Y hace unos años, bueno, la gente del INTA, la gente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, gente que está trabajando mucho en esto, incluso en la actividad privada, lo ha retomado con fuerza. Bueno, falta la pata, como yo siempre digo, la pata política. Faltan que los legisladores, los funcionarios se involucren más. No digo que no lo hagan, digo que tienen que involucrarse más en este tema que es central para la sustentabilidad de la producción agropecuaria en Entre Ríos. Así que de estos temas vamos a hablar también con Adrián Kindernech, docente, insisto, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y además es un hombre, un profesional que trabaja en este tema en la actividad privada. Esto es lo que tenemos pensado para ustedes. En la música lo vamos a escuchar a Walter Heinze, porque esta semana que viene, el 30 de julio, se van a cumplir 20 años del fallecimiento, 20 años ya del fallecimiento de Walter Heinze, crespense, que vivió muchísimos años en Paraná, y un hombre importantísimo en la música folclórica entrerriana, la música popular de la provincia. Así que vamos a rendirle un humilde tributo escuchándolo. Y vamos a arrancar, el primer tema que vamos a escuchar es la famosa, uno de los más bellos, una de las más bellas canciones de nuestro folclore, la canción de Cuna Costera. Lo escuchamos a Walter y después sí, comenzamos a compartir las notas que tenemos previstas para todos ustedes. Noche calma sobre el río, sueño, trabajo, querer. Ya va el pescador curtido, recorriendo su espinel. Allá en el rancho con tierna emoción una cunita de sauce entonando esta canción. Muricito costero, duérmase. Muricito costero, duérmase. Si se duerme mi amor, le daré chalanita de seno, collar de caracol, collar de caracol. El niño ya se ha dormido, la luna salió a mirar, amacándose en las aguas por entre el camalotar. La brisa juega y el canto parece que viene y va, y el eco dulce se pierde por el río Paraná. Muricito costero, duérmase.
Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Lo anticipábamos en el inicio de Código Campo, uno de los temas más importantes, más urgentes, y a poco que uno sale de Paraná, ya cerquita nomás, empiezan las quejas desde hace años, desde hace décadas, por el estado de los caminos rurales, pero es una queja no solo de los productores, sino de lo que nosotros, o yo trato de llamar la ruralidad, porque esto impacta en todos quienes viven en el campo, en las comunidades, en los docentes, en los médicos, que es el desastroso estado de los caminos rurales. Ha habido una decisión política de la actual administración del gobernador Rogelio Frigerio de destinar el 100% de la recaudación del impuesto inmobiliario rural para los caminos, pero esa cifra es, yo diría, poco significativa, demasiado poco significativa, teniendo en cuenta la necesidad de inversión en caminos. Una de las alternativas que siempre se charló, incluso por las dificultades que ha tenido la Dirección Provincial de Vialidad, es la conformación de consorcios camineros. Hay algunos consorcios camineros en funcionamiento, falta una ley, hay proyectos de ley desde hace mucho tiempo. Nuestra entrevistada le vamos a preguntar desde cuándo, pero a mí me dio mucho gusto esta semana porque se reunieron dos comisiones de la Cámara de Diputados de Entre Ríos para analizar los proyectos que se han presentado en la Cámara para convertir en ley estos proyectos de consorcios camineros. Estamos en contacto con la diputada Noelia Taborda, diputada provincial por Juntos por Entre Ríos de Federal. Ya la saludamos. Noelia, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días, gracias a ustedes por esta comunicación, buenos días a toda la audiencia, que sé que este programa es muy escuchado en toda la provincia y me encantó la descripción que hiciste, así que te la agradezco mucho. Actualmente sí, ocupo una banca en la Cámara de Diputados de esta provincia por nuestro oficialismo del gobierno, así que estamos muy contentos de trabajar en esta comisión que, como lo decías, en el año 2016, el diputado mandato cumplido Esteban Vitor ya empezaba a resonar en un proyecto de la Cámara de la provincia, un proyecto de consorcios camineros. También presentó un proyecto el diputado mandato cumplido Logio y actualmente una diputada de Libertad y Fe, de Julia Calleros, que también presentó un proyecto de consorcios camineros ya en el periodo nosotros dentro de la legislatura, ¿no? Bien. Entonces, sí, es ahí que cuando nos ponemos a trabajar, porque también soy parte de la Comisión de Comunicación y Transporte, donde fue girado este proyecto de la diputada Calleros, ¿no? Teniendo en cuenta que teníamos en la Comisión de Obras Públicas y Planeamiento, que es la que presido, dos proyectos con el mismo tenor o orden, decidimos pedir el giro del proyecto de la diputada Callero para poder trabajar los tres proyectos que tenemos en carpeta de estas comisiones y poder tratar de unificar un dictamen real para la ley de consorcios camineros. O sea, de estos tres proyectos van a ser uno, esa sería la idea. Sí. Así es nuestra idea y es lo que estamos trabajando. Ya esta semana, cuando nos reunimos, empezamos a visorar un dictamen unificado de los tres proyectos, porque los tres proyectos cuentan con una nutrida normativa y articulados que nos sirven y que en realidad en el espíritu del proyecto buscamos el mejoramiento de los caminos rurales. Esto que vos contabas, la ruralidad, el mejoramiento y la calidad de vida del derecho de las personas que viven en estas zonas rurales, ¿no? Pero para la salud, para la educación, para la seguridad. Vos sabés que nosotros, bueno, sabés que soy diputada del norte de la provincia y que tenemos gran cantidad de caminos rurales, que la Ruta 20, por ejemplo, pero tenemos muchos caminos internos de tierra, de ripio, gran cantidad de caminos de este departamento, pero como es el norte de Entre Ríos también, ¿viste? Feliciano, Federación y todos los departamentos del norte. Entonces, es un pedido constante. Cuando nosotros hacíamos los recorridos territoriales antes de asumir en el gobierno, ya era un tema candente dentro de los vecinos cuando recorríamos. Hoy, por una decisión política
sumamente necesaria y positiva, el gobernador Rogelio Frigerio nos encomienda este trabajo. Lo venimos evaluando mucho, hicimos varias reuniones de comisión, reuniones internas con sectores de consorcios que ya existen, como lo contabas, futuros consorcios que se han agregado en este último tiempo, se han incorporado para poder ayudar a todo lo que es la trama vial, ¿no? Y entonces era un pedido urgente y ahí es donde empezamos a recorrer. Acá, te contaba, en el norte de Entre Ríos, ni siquiera a veces los patrulleros para ayudar a alguna cuestión puntual que atravesaban la gente de la ruralidad del departamento podía llegar. Y estamos hablando de caminos que hace muchísimo tiempo venían en desgaste porque no se hacía el mantenimiento adecuado, porque no le poníamos lo que teníamos que hacer a ese camino, ¿no? Entonces, yo sé que es un tema que viene desde hace muchos años, pero la decisión política de no haber trabajado durante tanto tiempo un proyecto tan importante como Consorcios Camineros nos hace que hoy lo traigamos a la discusión nuevamente, parlamentaria y dentro de toda la provincia, y sobre todo que podamos tener un proyecto de ley de consorcios camineros que sea dinámico, aplicable, que sea ejecutable económicamente, porque también es una cuestión importante toda la ejecución presupuestaria para llegar a tener consorcios camineros activos, ¿no? Porque vos sabés que en esta unificación de los 3 dictámenes de los proyectos vigentes en la Cámara, tenemos que hablar de consorcios camineros, es el mantenimiento, la reparación de la red vial de los caminos de la ruralidad. Eso es fundamentalmente. Bien, diputada, veía en la reunión caras prácticamente de gente que sabe mucho del tema, entre otros el ex secretario de Agricultura, Juan José Bailo, estaba Esteban Vitor, que hoy es secretario legal y técnico, creo que faltó Logio, que es el autor del otro proyecto. 2 preguntas concretas. De estos 3 proyectos, ¿qué tienen en común, por un lado? Y por otro lado, si ustedes, quizás sea todavía prematuro decirlo, pero ven la posibilidad de consensuar con la oposición este proyecto único que tienen la intención de sacar, digo, porque en legislaturas pasadas ha habido cortocircuitos, que quizá no eran por el proyecto propio, quizá había otras cuestiones políticas, ¿no? Pero digo, esta vez puede haber finalmente un proyecto único que se vote. Yo voy a decir algo que es lo que deseo firmemente, y es que deseo que podamos llegar a una sintonía de un acuerdo parlamentario ante todos los diputados que integramos. No es solamente una oposición, como dijiste que estaba el diputado Bailo, quien fue ministro de la Producción. Él sabe puntualmente de la necesidad de la ley de consorcios camineros. Es más, cuando escucho su alocución, y ayer escuchaba notas en medios de comunicación que él hizo, el espíritu de que la ley sea la que necesitamos es la correcta, y espero que así sea. Deseo firmemente que sea muy pronto, y sí te digo que en la unificación de los 3 proyectos, gran parte de lo que opina tanto el diputado Bailo como otros diputados está expresado en la letra de esta ley, ¿no? Entonces es sumamente necesario. Es una herramienta más, también te lo digo. Como lo ha dicho otros diputados de la oposición, no vamos a arreglar todas las rutas. Por supuesto que no vamos a arreglar seguramente todas las rutas. Somos conscientes de eso, pero es una herramienta más para que tanto Vialidad Provincial como la Comisión de Consorcios que se genere en ese espacio territorial, y para que los vecinos mismos ayuden a que ese camino, que donde lo transitan de primera línea todos los días, esté de las condiciones adecuadas que tiene que estar, ¿no? Es una herramienta más porque el gobernador, de parte de la legislatura, le entrega a la ciudadanía para la calidad de vida que todos los entrerrianos nos merecemos. Bien, diputada, el otro día en la reunión estuvieron presentes representantes del Sindicato de Trabajadores Viales, SOEVER. Esto es una opinión, no la quiero involucrar, es una opinión absolutamente personal. Yo creo que uno de los mayores opositores al tratamiento de estos proyectos en años anteriores fue el Sindicato de Empleados Viales. Insisto, es una opinión personal. Pudieron escucharlos, pudieron intercambiar con los representantes de los trabajadores, porque tienen mucho miedo que esto vaya en desmedro de Vialidad Provincial. Es comprensible, digamos,
cierto temor de parte de los trabajadores, pero también me parece que en aquellos momentos hubo una cuestión política por ahí. Pero insisto, esa es mi opinión. Digo, ¿pudieron Bueno. escuchar los que creen que pueden sumarse a colaborar y a acordar puntos en este proyecto? Bueno, me voy a apartar un poquito de mi rol de presidente de la comisión en ese momento, que lo pudimos escuchar, y voy a hablar como una diputada más de la Cámara, ¿no? De diputados. Voy a hacer mi apreciación de este tema. Primero, los representantes del gremio vial, que solo habían leído 2 proyectos que eran los ingresados anteriormente, en periodos anteriores, ¿está bien? Entonces ellos traían, sin leer, el último proyecto, primero, sin conocimiento, y quiero decir, de un tercer proyecto. Sí los escuchamos, yo atentamente, porque me senté enfrente del señor Layana y otro señor que estaba también, que yo no los conocía personalmente, así que ese día nos conocimos y lo escuchamos. Lo escuché atentamente. De su lado fue plenamente negativo, lo tengo que decir. Él se siente y dice, de los proyectos que pudimos escuchar, evaluar o leer, decimos no. No por este miedo. Donde le dijimos que en el proyecto de ley está plasmado que esto es un trabajo en conjunto. Nunca, nunca en ninguna palabra o articulado está expresado que sea una tentativa de negatividad hacia Vialidad Provincial. Todo lo contrario, serán parte fundamental del proceso de esta ley y sobre todo del proceso de la ejecución en el futuro reglamento de la ley de consorcios camineros. Pero bueno, es su postura y esta es la mía. Yo le dije que me gustaba escuchar a la parte gremial porque es el derecho a los trabajadores y en ese derecho a los trabajadores también él debía velar porque muchas veces, y vos lo debes conocer, cuando un empleado vial se acerca a los caminos rurales recibe más agresiones que felicitaciones. Entonces, es también ese el derecho laboral que tenemos que cuidar como gremio, ¿no? El valor del empleado vial. Yo soy hijo de un empleado vial nacional y yo sé el valor para ese empleado, lo que es el cuidado de la repartición pública, ¿no? Entonces prefiero cuidarlo de ese modo y que trabajemos entre todos en el mejoramiento de la ruta o del camino y no que tengamos que tener que protegerlo de agravios o de insultos a los empleados viales, ¿no? Principalmente su respuesta fue negativa, no quiere. Le propuse que lea el otro proyecto, que le podemos poner a disposición el futuro análisis del dictamen en conjunto de estos proyectos y bueno, quedamos en esto, ¿no? En poder seguir comunicándonos. Bien. ¿Cómo sigue el trabajo ahora? Se reúnen, creo, esta semana que se inicie de nuevo, ¿no? Si Dios quiere, hasta ahora está pedida una reserva de una nueva reunión de comisión para el martes próximo a las 9 de la mañana, que espero y sea la que pueda darnos, si Dios así nos lo permite, el dictamen ya de la posible ley que quede para los entrerrianos. Ah, bien, pero ya piensan en hacer un dictamen. Yo así lo espero, que podamos, yo creo que ninguno de los diputados que integramos las comisiones o que ocupamos una banca en la Cámara de Diputados se niegue a dar una herramienta como la ley de consorcios camineros, donde cada uno de los diputados que recorre su territorio residente durante la provincia tiene reclamos de la trama vial rural, ¿no es cierto? Entonces no veo el espíritu de que alguien se pueda negar a una ley que realmente ayuda a todos a los entrerrianos, ¿no? Así que yo espero que podamos tener un dictamen para el martes y que podamos elevarlo para la sesión venidera, ¿no? Y sí, de igual manera te contaba que seguimos en trabajos internos de las comisiones, de los integrantes de las comisiones, mediante vía Zoom, vía WhatsApp, y el lunes vamos a hacer reuniones de trabajo cerrada para tratar de ver si ultimamos un posible dictamen ya para el martes. Bien, y vamos a ser optimistas, vamos a suponer que hay acuerdo, que las diferencias se van puliendo. ¿Cuándo crees que esto podría llegar a tratarse en el recinto? Bueno, Siendo optimista. De ser positivos y que podamos sacar un dictamen lo antes posible, ojalá, y para agosto tengamos Toyar Ley. Ojalá. Sí. Sería también
realmente, como vos dijiste, marcar la historia de la provincia, contarle que de verdad los legisladores trabajamos para el bien de toda la ciudadanía y que un tema tan importante que fue postergado durante tantos años salga a la luz, se trate y sea ley. Bueno, nosotros hacemos periodismo agropecuario desde hace, no sé, 30 y pico de años. Y hace 30 y pico de años discutíamos lo mismo. Así que imagínate si hace falta, por lo menos una ley, como decías vos recién, ¿no? Que Una herramienta. Una herramienta. Después veremos si se puede mejorar, si no. Porque obviamente el atraso es tan grande. Tenemos caminos del siglo XIX en algunos casos y hace falta una inversión gigantesca que obviamente en poco tiempo no se puede hacer. Noelia, una consulta, una consulta fuera de este tema. ¿Cómo no? ¿Usted es apicultora? Sí, ahora no, actualmente no, pero sí te cuento que formé un grupo en una asociación de la provincia, una ONG, donde cuando empecé a hacer trabajos territoriales en mi departamento, vi que, bueno, sabrás si estudiaron mi trabajo de la legislatura que siempre defiendo el género, ¿no? Y yo veía que necesitábamos en un sector de las mujeres darle una herramienta más donde también podamos mostrar que podemos ser buenas productoras dentro del territorio, ¿no? Y que pues, somos mujeres, pero que podemos hacerlo. Pero ¿qué duda cabe? Ninguna, pero tenemos que darle las herramientas, tenemos que posicionarlas y ponerlas en el lugar que cada una de las mujeres merecemos y nos corresponde, ¿no? Entonces empecé a trabajar, encontré esta ONG que era solo de mujeres, ¿está bien? Lo trabajamos. Me capacité con ellas durante un año para poder ser una productora de apicultura de mi departamento. Entré en el registro y soy la primera mujer apicultura del departamento federal en el registro. Y ahí sumé a 17 mujeres del norte de Entre Ríos a esa asociación. Bien. Esta ONG tiene una particularidad, tiene un reglamento. Cuando una persona ingresa a un cargo político, debe salir de la ONG. Está bien. Y fue un dolor, está muy bien, es parte del reglamento, lo acepté y lo respeté, y fue la parte que más me dolió, ¿no? Porque tuve que dejar esa actividad. También esta hizo que me demanda mucho más tiempo y que entonces no podía seguir trabajando en la apicultura, pero durante 4 años lo llevé con mucho honor, con mucho orgullo, y demostramos que las mujeres podíamos ser grandes productoras. Bueno, yo de eso no tengo dudas. No, le iba a preguntar cómo estaba la apicultura, nada más, por esa la introducción. Estoy trabajando con la Secretaría de Apicultura de la provincia, ayudando a todos los colegas que quedaron de apicultores en el departamento, ayudando en la venta, en la comercialización, en la red, digamos, de venta. Así que la apicultura en el departamento federal es muy fuerte, ¿eh? Te cuento que ¿Sí? Tenemos grandes productores y que trabajan muchísimo por la apicultura de esta provincia. Así que tenemos el sello y tenemos un representante provincial. Sí, por supuesto, he probado las mieles federalenses y son exquisitas. Exquisitas. Es cierto. Bueno, diputada, le agradecemos mucho la atención. Vamos a seguir este tema. La semana que viene seguramente vamos a hablar con la gente del sindicato. Corresponde que sepamos cuál es su postura y en todo caso por qué defienden o por qué atacan este proyecto. Bueno. De nuevo, muchas gracias por la atención. Ha sido muy amable. Gracias a ustedes y ojalá en la próxima entrevista que tengamos te cuente cómo va a ser el reglamento de la futura ley de consorcios terlineros. Y bueno, muchas gracias. Atenta como siempre a disposición. Igualmente. Ahí estaba entonces la diputada provincial Noelia Taborda, de Federal, diputada provincial por Juntos por Entre Ríos, hablando de este proyecto o de este trabajo que están haciendo para ver si por fin la provincia tiene una ley de consorcios camineros que, lo decía bien creo la diputada Taborda, es una herramienta, no va a solucionar una ley de la noche a la mañana ni de un año para otro todos los problemas gigantescos que tienen los caminos de la provincia, pero es una herramienta más para trabajar en ese sentido. Bueno, y ojalá después de tantísimos años, porque estos proyectos, creo que fue el de Esteban Vitor, no me acuerdo el de Néstor Logio, pero el de Vitor llegó a tener una media sanción de una de las cámaras, de la Cámara de Diputados, y después en el Senado se trabó, y yo creo que ahí hubo alguna jugada, alguna vendetta política del gobierno de turno de aquel momento. Ojalá esto se supere y ojalá los entrerrianos, sobre todo la ruralidad entrerriana, pueda tener un instrumento más para mejorar los caminos que realmente hace muchísima falta.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina pone en marcha la 10ª compulsa técnica de proyectos de investigación para fomentar el desarrollo aplicado a la carne argentina. Está dirigido a grupos de investigación públicos y privados del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Más información en ipcba.com.ar. Amigo productor, mantenga su rodeo libre de enfermedades venéreas. Realice estratégicamente el raspado prepucial a sus reproductores. Consulte a su mejor socio. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Desde 1979, la Bolsa de Cereales de Entre Ríos trabaja en el desarrollo de la agroindustria entrerriana. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. Sos parte del mundo agro. Crees en la tierra argentina. Galicia también. Por eso, tenés especialistas agro que entienden tu negocio. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 y el minuto a minuto de tu agronegocio online. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar/empresas. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Cuando el terreno es exigente, la diferencia está en cómo sembrás. Llega ADXZ, la nueva sembradora de Agrometal. Estabilidad, copiado perfecto del suelo y máxima precisión. Ideal para la siembra de arroz. Sembrá arroz con confianza. Agrometal. Estás escuchando Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Recién hablábamos de los caminos a propósito de esta decisión de la Cámara de Diputados de volver a tratar y tratar de unificar en un solo proyecto los proyectos que se han presentado para la creación de consorcios camineros. Es uno de los grandes temas de la ruralidad en Entre Ríos. Otro de los temas fundamentales, importantísimos de la producción agropecuaria de Entre Ríos es la conservación de los suelos. Estamos terminando el mes donde recordamos la conservación de los suelos. Debiéramos recordarlos todo el año, pero bueno, en julio es el 7 de julio, el Día de los Suelos, y ponemos énfasis en eso. Bueno, ¿por qué viene toda esta perorata? Porque yo siempre digo que la conservación de los suelos es el tema agronómico, o es la limitante agronómica, la erosión hídrica es la limitante agronómica más importante que tiene la producción en Entre Ríos. Y uno tiene la sensación de que en los últimos años hay como un amesetamiento en una provincia que fue pionera en materia de conservación de suelos. Afortunadamente hay gente que está trabajando en esto, y afortunadamente también el próximo martes, este martes 29 de julio, va a haber una jornada de la región centro donde el manejo y la conservación de los suelos va a ser el tema excluyente. Esto va a ser, insisto, este martes que viene, a partir de las 13:30 creo que es, ya lo vamos a chequear bien con nuestro entrevistado, en el Centro Provincial de Convenciones en Paraná. Estamos en contacto con Adrián Kindernech, que es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, está
en la Cátedra de Conservación de Suelos. Además es un profesional que tiene una larga trayectoria en la actividad privada, precisamente en el tema conservación de suelos, para que nos cuente detalles de esto que nos había anticipado, lo recordarán nuestros oyentes, hace 2 o 3 programas, el director del INTA, del Centro Regional Entre Ríos del INTA, Jorge Gosnovich. Adrián, buenos días, bienvenido a Código Campo, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo estás? Y bueno, buenos días a toda la audiencia, obviamente. Bueno, contanos un poquito sobre qué va a pasar este martes en el Centro Provincial de Convenciones en el marco de esta jornada sobre manejo y conservación de suelos. Sí, como bien decís, todos los años, el 7 de julio se celebra el Día de la Conservación de Suelos y generalmente se hacen pequeñas jornadas, reuniones destinadas un poco a los productores e ingenieros o técnicos de la zona, gente que andamos interesados en el tema. Y este año se decidió mover un poquito, patear un poquito el avispero y abrir un poquito la cancha y hacer algo un poquito más grande. Así que se invitó a las provincias acá que pertenecen a la región centro, a la provincia de Córdoba, a la provincia de Santa Fe, y también a la gente de Uruguay que nos vengan a contar un poquito sus experiencias, sobre todo en las partes políticas y legales, que ellos tienen un plan de uso de suelo muy interesante, que vienen manejando hace varios años, así que nos van a venir a contar un poquito de esa experiencia. Y bueno, se armó esta jornada un poco pensando en esto, en contar las partes legales, y cómo los avances que hay en Córdoba, los avances que hay en Santa Fe, escuchar un poquito, los de acá de Entre Ríos un poco los estamos conociendo un poquito más, obviamente. Después va a haber una parte donde se va a hablar, va a haber una serie de conferencias magistrales que le llamamos, donde va a haber un staff de gente especializada, obviamente, hablando un poquito de lo que son el estado de los suelos, el estado de compactación, el estado de salud, el estado de la erosión. Y por último va a haber una parte donde se va a hablar más de la parte técnica y un poco también volcando un poquito más a la economía, cómo infiere la erosión y la falta de conservación en los casos que hay, o la implementación de la conservación en la economía de cada productor que está atravesando con este problema de la erosión, ¿no? Claro, un tema fundamental. Pero además estaba repasando un poquito, y bueno, viene gente grosa, ¿no? Viene Miguel Taboada, Silmi Moff. Sí. Sí. Ahora, yo quería preguntarte, el otro día también lo charlábamos con Jorge Gosnovich, el director del INTA, del Centro Regional. Yo tengo una sensación, puede ser una sensación personal. Entre Ríos fue pionera. Recién hablabas de Uruguay. Antes los uruguayos venían a aprender a Entre Ríos y ahora me parece que se dio un poquito vuelta la taba, porque ellos avanzaron. Y yo tengo la sensación como que, sobre todo en este siglo, ¿no? Después de aquella revolución de los 80, de los 90 en Entre Ríos, donde entre otras cosas, se sancionó la ley. Tengo una sensación en los últimos 15, 20 años, quizá como que esto se estancó, como el tema, sobre todo desde el lado político, está como amesetado. Cuando digo político, digo los gobiernos, digo los legisladores, que tienen mucho que ver en este tema. ¿Compartís con esto? ¿En qué momento estamos? En todo caso, esta es la pregunta, ¿en qué momento estamos en materia de conservación de suelos en Entre Ríos después de aquello que nos hizo ser el ejemplo del país? Sí, comparto. Hay una especie de amesetamiento. Sin embargo, sigue siendo una de las provincias que tiene un incentivo. En este caso nosotros estamos con el descuento o la desgravación del impuesto inmobiliario. Claro. Que tiene sus trabas. Últimamente se ha trabado un poquito más de lo que salía anteriormente o años atrás. Quizá por eso también hay una especie de sensación de amesetamiento. En cuanto a los avances técnicos, se avanza mucho acá con la sistematización. Hay muchos técnicos que nos dedicamos a esta técnica de conservación de suelo, que son las terrazas de evacuación. Yo creo que incluso hay una aceptación por parte del productor, se está aceptando, o por lo menos un entendimiento por parte del productor,
en que la única solución posible en nuestros suelos, con las características de nuestros suelos, con las características del relieve, las pendientes y demás, donde la siembra directa, los cultivos de cobertura ayudan, pero no alcanzan. Y bueno, yo creo que hay una concientización por parte del productor en que la terraza es la solución a todo esto. Obviamente, la economía en sí, los números de la agricultura en sí, tampoco ayudan demasiado. Exacto. Entonces hay una especie de también de freno porque cuesta sacar plata del bolsillo para pagar este tipo de inversiones. Sí, eso está claro, eso está claro. Ahora, Adrián, te hago una consulta porque recién nombrábamos a Taboada, a IMOF, pero ustedes de la facultad también van a tener un espacio, una charla. Me gustaría, a modo de anticipo, por llamarlo de alguna manera, que nos dijeras 2 o 3 puntos de la presentación que van a hacer ahí con Mariano Saluso, que es el titular de la Cátedra de Conservación de Suelos de la facultad, y en tu caso como auxiliar. Me gustaría 2 o 3 puntitos de qué es lo que van a exponer en esta jornada. Bueno, en la cátedra estuvimos trabajando estos últimos años armando lo que le llamamos una guía para la sistematización de suelos, que si bien no queremos suplantar o sustituir al manual de sistematización que armó allá por aquellos años Escota, Egidio Escota, compañía, pero exacto. Esto es una especie de ayornamiento un poquito más a las épocas. Hemos ampliado un poquito todas las etapas de lo que es que tenemos que tener en cuenta hoy a la hora de sistematizar, y armamos una guía, se podría decir interactiva, donde la abrimos. En principio la hicimos pensando que sea una guía para los alumnos, a lo que nosotros le damos clases, y después nos empezamos a dar cuenta de que podría llegar a servir también a distintos técnicos que están queriendo indagar en la técnica o tienen alguna duda en algún paso de la técnica. Entonces, la subimos a esta guía, la estamos subiendo a la página de la facultad, de la UNER, de la Facultad de Ciencias Agropecuarias, y la puede consultar cualquier técnico. Es una guía interactiva donde uno va a poder entrar en el tema que quiera ver, y para no hacer larga la guía, si hay una parte donde siente dudas, hay distintos links, algunos links que te van a llevar a ver un video, otros links que te van a llevar al manual de sistematización, por ejemplo, otro link que te va a llevar a un tutorial. Es una guía interactiva que la vamos a estar presentando a modo de manual de usuario. Nosotros le vamos a estar dando un tutorial de cómo usar esta guía, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, queremos charlar un poco también en qué es lo que estamos haciendo para recuperar lo que son el gran problema de la erosión, lo que es la cárcava, ¿no? Estamos interiorizados en lo que es la palabra de la cárcava. Exacto. Las cárcavas, que son este monstruo, estas zanjas, estos arroyos que nos aparecen en los campos, nos parten el campo al medio, nos llevan la tierra al bajo o al arroyo. Y vamos a hacer un comparativo un poco de las alternativas que hay, cómo la tapamos, se puede recuperar, se transforman en un canal colector. ¿Cuál es la dificultad de transformar las cárcavas en un canal colector? ¿Cómo podemos taparlo? ¿Cuál es el costo de taparlo? Y los beneficios que podemos llegar a tener de esta zona. Bueno, a hablar un poquito de esos 2 temas por parte de la cátedra, y bueno, después va a haber otro tipo de charlas técnicas, pero bueno, ya no sé bien sé a dónde apuntan, pero no me quiero adelantar a nada. Está bien. Pues sé que recién hablabas de las cárcavas y me acordaba cuando Ítalo Culazo era el encargado de la agencia de extensión, el profesional a cargo de la agencia de extensión rural Crespo del INTA, tuvo la gentileza, estoy hablando de capaz mediados de los 90, hace varios años, tuvo la gentileza de invitarnos a una jornada. Nos subimos a un avión guaraní en la base aérea de Paraná, en la 2ª Brigada Aérea, y nos llevó a un grupo de periodistas a ver desde el aire, desde un vuelo, el tema de las cárcavas y la erosión, y ahí uno comprende la magnitud de la problemática de la erosión. Y a propósito de esto que me hiciste acordar, te consulto por la experiencia tuya, no solo como docente, sino como en el territorio, digamos, como hombre que trabaja en la actividad privada también. Digo, ¿cómo calificás la situación hoy de la erosión? ¿Es muy grave? ¿Es más grave que hace unos años? ¿Cómo estamos en ese sentido? Mirá, venimos de 4 o 5 años de sequía, donde
un poco la gente un poco se olvida también de la erosión, ¿no? Hacen pequeños como el que pasó para volver a darnos cuenta de que estamos en estamos en un escenario donde cualquier evento torrencial o cualquier evento que sobrepase X milímetros nos va a causar un estrago en el campo. Hoy la gente se fue a cosechar la soja y se empezó a encontrar con el campo pelado, con los distintos surcos y cárcavas que le fue dejando la lluvia, ¿no? En cuanto a cómo estamos en base a años anteriores, obviamente, donde no se ha hecho nada, estamos peor. La agricultura en Entre Ríos sin sistematización no es viable. Los suelos con pendiente de más del 2%, 3%, con los contenidos de arcilla que tenemos, el tipo de arcilla que tenemos que se expande en húmedo, no deja infiltrar el agua y todo lo que cae escurre, estamos en situaciones donde todo lo que llueve va a generar, o sea, más allá del beneficio de la lluvia, tenemos esta contrariedad de que lo que escurre te termina generando mucha erosión, ¿viste? Entonces, decir que estamos mejor, bueno, podemos estar mejor en los campos donde se tomó cartas en el asunto y se hizo algo. Donde no se hizo nada, ayudan los cultivos de cobertura, ayuda la siembra directa, ayudan los puentes verdes, pero no alcanzan. Si no atacamos con la herramienta de las terrazas, no vamos a controlar la erosión en Entre Ríos. Bien, perfecto, Adrián. Bueno, te agradecemos mucho la atención. Ojalá sea un éxito la jornada. Ojalá vayan muchos políticos del martes, ¿no? Sobre todo legisladores, porque esto me parece que los legisladores necesitan que de esto se hable. O sea que yo espero que además de las autoridades del Ejecutivo de la provincia, además de la gente de los dirigentes de la región centro, que son gente en el caso de Entre Ríos con Jorge Cheme, que conoce perfectamente el tema, y además de la gente técnica de INTA, de las facultades de agronomía, creo que viene gente de Córdoba y de Santa Fe también, que vayan los políticos, porque son los políticos, disculpame, capaz que me exceda, pero hay que taladrarles la cabeza a los legisladores para que se ocupen de este tema. Nosotros humildemente tratamos desde nuestros espacios de cada tanto darle una vuelta de rosca al tema de los suelos, pero hay que machacar y pegarle en el clavo hasta que el clavo entre, y los legisladores son una pieza clave para establecer las políticas y sancionar o aprobar, mejor dicho, las leyes que se necesitan para que este tema, que insisto, probablemente sea, vos sos profesional de esto, uno escucha, toca de oído, es quizá el principal problema agronómico que tiene la producción. Me encantó eso de patear el tablero, de patear el avispero que dijiste al principio de la nota, porque me parece que eso es lo que hay que hacer en este tema. Hay que insistir. Te agradecemos mucho, Adrián. Ojalá, insisto, sea un éxito la jornada del martes. Bueno, muchísimas gracias y bueno, desde ya que me permitas hacer esta nota también es parte de una difusión de esta jornada, así que ojalá sea un éxito. Para eso estamos, así que con Mariano, que es el titular de la cátedra, cuando necesiten algún espacio no tienen más que llamarnos para darles algunos minutos en aire o algunos centímetros en algún portal para seguir con este tema que es clave. Que tengas buen día, Adrián. Buen día, Danilo, gracias. Ahí estaba entonces Adrián, vamos a hablar bien, estamos mal hoy, Adrián Kindernech, que es docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UNER, es docente auxiliar de la Cátedra de Conservación de Suelos, que está a cargo de Mariano Salucio, otro de los técnicos importantes en esta materia que cuenta la provincia, a propósito de esta jornada sobre manejo y conservación de suelos que se va a hacer el próximo martes 29 de julio a partir de las 13:30 en Paraná, en el Centro Provincial de Convenciones, con, lo dijo recién Kindernech, con gente de Entre Ríos, de Santa Fe, de Córdoba y también con profesionales de la República Oriental del Uruguay. Cuando el terreno es exigente, la diferencia está en cómo sembrás. Llega ADXZ, la nueva sembradora de Agrometal. Estabilidad, copiado perfecto del suelo y máxima precisión. Ideal para la siembra de arroz. Sembrá arroz con confianza. Agrometal.
El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina pone en marcha la 10ª compulsa técnica de proyectos de investigación para fomentar el desarrollo aplicado a la carne argentina. Está dirigido a grupos de investigación públicos y privados del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Más información en ipcba.com.ar. Somos el referente agropecuario en la región. Cooperativa La Ganadera. Remates de hacienda, televisados y en feria. Acopio y comercialización de cereales. Provisión de todos los insumos para el agro. Cooperativa La Ganadera General Ramírez. Desde 1952. Junto al campo argentino. El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina pone en marcha la 10ª compulsa técnica de proyectos de investigación para fomentar el desarrollo aplicado a la carne argentina. Está dirigido a grupos de investigación públicos y privados del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Más información en ipcba.com.ar. Amigo productor, el otoño-invierno es el momento óptimo para controlar la carga parasitaria y elaborar una estrategia. Consulte a su mejor socio en la ganadería. Consulte a su médico veterinario. Es un consejo del Colegio de Médicos Veterinarios de Entre Ríos. Cumplimos 45 años trabajando en impulsar el desarrollo de la agroindustria de la provincia de Entre Ríos. Seguinos en nuestras redes, Bolsa de Cereales de Entre Ríos. Sos parte del mundo agro, crees en la tierra argentina, Galicia también. Por eso, tenés especialistas agro que entienden tu negocio. Tenés financiaciones que se adaptan a tus proyectos. Tenés atención 24/7 y el minuto a minuto de tu agronegocio online. Tenés Galicia. Conocé más en galicia.ar/empresas. La Sociedad Rural de Federal brinda nuevas y mejores instalaciones al servicio de socios, productores y la comunidad federalense. Desde su lugar, defiende la producción y su gente con una fuerte presencia gremial. Además, remates, exposiciones, charlas, capacitaciones y jornadas especiales durante todo el año, con personal capacitado para atender trámites y consultas. Sociedad Rural de Federal, en constante renovación, generando acciones en beneficio del campo y la ciudad. Ruta Provincial 22, acceso a Federal, Entre Ríos, teléfono 3454-427-177, celular 3454-408-791, Instagram, Sociedad Rural Federal, Facebook, Sociedad Rural de Federal. Todos los días tomamos miles de decisiones. Las más importantes son las que tomamos cuando pensamos en los demás. En Bayer, innovamos para que cada día podamos tomar más y mejores decisiones para cuidar nuestra salud y cosechar un futuro más sustentable. Y eso es bueno. Bayer, cuidemos lo bueno. Todo en el mismo lugar. Eso es Núcleo, Contabilidad de Negocios. Porque sabemos que tu empresa necesita un espacio de confianza ocupado por profesionales que respondan siempre. Organización, administración, balances, cuestiones financieras y crediticias. Servicio integral y capacidad para detectar nuevos negocios. Tu contabilidad y tus negocios. Todo en el mismo lugar. Núcleo, Contabilidad y Negocios. Juan Pablo Ulrich, Contador Público. UBA, Santos Domínguez 1528. Paraná, teléfono 407-2979. Y se nos terminó el tiempo, amigos. Gracias por haberse quedado hasta el final. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos dentro de 7 días y que tengan el mejor de los fines de semana. Hasta aquí, Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Nos reencontramos la próxima semana a la misma hora en Código Campo, el lugar del campo en la ciudad. Gracias.